Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. Pensaba empezar de un modo más erudito, pero me he acordado del grupo este, creo que eran sevillanos, que se llamaban No me pises que llevo chancla, que tenía una canción que decía algo así como ¿y tú de quién eres? ¿No? Pues a veces se pregunta uno ¿y de quiénes somos los andaluces? ¿No? Eh, y también había pensado que esta entrevista la podíamos comenzar hablando, teniendo en cuenta la fecha navideña, pues precisamente de lo que se suele hacer y comer en Navidad, el turrón, por ejemplo, ¿no? Y pensaba también, a lo mejor, decirle que si saben el origen de la expresión dormir la mona, o si saben el origen de la expresión si quieres arroz Catalina. Claro, seguramente, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues tiene que ver con un libro que se llama Memoria Viva de Al-Ándalus, que están entrando muchos brillos y no se ve la portada. Ahora sí, ahí lo tienen. Bueno, pues este libro, un magnífico libro editado por Almuzara, es obra de Francisco de Borja García Duarte, con quien vamos a conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. A la paz contigo, como dirían los andalusíes, cristianos, musulmanes y judíos. Claro, esa es una expresión muy, muy típica de Andalucía, la eh, la de paz sea compás. contigo, Claro, o la paz, o adiós compás, o cosas así. claro, claro. Sí, son Y expresiones, sí. eso, como decía, son cosas que vienen de nuestra historia hasta cierto punto no tan lejana, apenas 300 años como mucho, porque este libro lo que entre otras cosas viene a demostrar es que todos llevamos al andaluz dentro. Lo primero que me gustaría empezar es por qué se decidió a escribir este libro. Bueno, porque a mí siempre me ha gustado el tema del andaluz y siempre he visto que al andaluz es muy desconocida. O sea, la historia general siempre nos ha hablado del andaluz, de las batallas, de los reyes, de las conquistas, de reconquistas y todo esto. Y cuando uno entra más a fondo a ver cómo eran al andaluz de verdad, cómo vivían, cómo comían, cómo rezaban, cómo se expresaban, todo eso, vemos que en realidad ha cambiado muy poco la vida de Andalucía desde aquella época ahora, salvo los últimos 50 o 60 años que la globalización consumista, claro, ha transformado toda la sociedad en general y Andalucía en particular también. Pero básicamente lo que era la vida en Al-Ándalus ha sido la misma que hasta hace poco y muchas de las cosas todavía persisten dentro de nuestra forma de ser y de vivir. Sí, por eso quería preguntarle, eh, por una cuestión que los libros de texto escolares siguen repitiendo una y otra vez, pero que sinceramente a la luz de muchas investigaciones a lo largo de quizás los últimos 25 años con más fuerza, se ha venido demostrando que aquello de la expulsión de los moriscos quedó más en el papel que en la realidad. Prueba es este libro que recoge que muchas de esas tradiciones permanecen entre nosotros. ¿Es por eso no hubo tal expulsión? Sí, bueno, generalmente de una manera muy simplificada se ha dicho de que cuando se conquista el Valle de Guadalquivir se va hacia de población casi total de los musulmanes, de los andalusíes, y luego con la conquista de Granada se echan a los moriscos y luego entras a fondo en los temas, incluso los mismos que lo dicen, luego reconocen, bueno, pero no tanto y tal, y empiezan. Pero es que la realidad es que la gran mayoría de la población andalusí quedó
en Andalucía y en la península en general. Porque, ¿por qué en Andalucía iban a hacer los conquistadores cristianos lo que no habían hecho, por ejemplo, en Aragón o en Valencia, en Cataluña o en Castilla, que era expulsar a la mayoría de la población? ¿Y por qué la iban a hacer aquí? No tiene ningún sentido. Entonces, cuando vas entrando en detalle, ves que mucha parte de la población sí que quedó, gran parte. Los moriscos en concreto, pues es una simple suma y resta. O sea, las cifras que dan los grandes especialistas del tema te dicen, bueno, después de la rebelión de las Pujares de la guerra, echaron a 80.000 moriscos del reino de Granada, que los echaron precisamente a otras zonas de Andalucía o de Castilla y de Murcia y eso. Pero 80.000 moriscos, cuando había una población, los mismos especialistas hablan de una población de entre 160.000 y 250.000, es como mucho la mitad de los moriscos. Y luego de los que echan, la gran mayoría vuelven, porque hay muchas anécdotas de la época que dicen que muchos desaparecen de los pueblos a los que habían mandado y vuelven no a sus pueblos porque ya los conocían, vienen incluso como repobladores cristianos, porque eran lo que llamaban ladinos, estaban muy aljamiados o ya hablaban bien el romance, entonces vuelven incluso como repobladores a otros pueblos, incluso algunos vuelven a sus mismos pueblos. De hecho, hay unos estudios, cada vez hay estudios locales más importantes, que hay un aumento desproporcionado de la población en la zona de Almería y de Granada. Hay en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, en los censos que ya se empiezan a hacer, hay un gran aumento de la población que no se entiende por un aumento de la población vegetativa. Entonces, ¿qué pasa? Y que florecen muchos de esos moriscos que vuelven, o incluso muchos que han quedado en connivencia con las mismas autoridades porque le interesaba a la gente, porque era fuente de riqueza y no le interesaba que echara. Y hay muchas formas de quedar los moriscos, pues muchos quedaron hasta legalmente, otros se convirtieron al cristianismo, incluso algunos de ellos fueron curas o monjas y todo. O sea, que hay muchas formas. Yo lo explico ahí, el primer capítulo precisamente le dedico a eso, a la población que queda, porque sin eso no se entiende todo lo demás. Porque la gran población que queda es la que transmite esos valores culturales a Andalucía y es la que persiste y se va adaptando a las nuevas situaciones. Después de la guerra y la expulsión, pues claro, muchos moriscos viven clandestinamente, otros son cristianos fervorosos y para demostrar que son muy cristianos, pues comen cerdo exageradamente, comen la sangre y la meten en la morcilla o la fríen y se la comen para decir, mira, que nosotros somos muy cristianos, una exacerbada religiosidad popular, pues con las procesiones, las cofradías y todo esto. O sea, que eso influye en nuestra forma. Lo típico del dime de qué presume y te diré de lo que carece. Es decir, los andalusíes, los moriscos andalusíes necesitaban mostrarse como los más católicos del mundo mundial precisamente para evitar esa sospecha sobre ello. Hay también, dentro de las cosas que comenta en el libro, ¿no? Hablando del tema de la religiosidad, por ejemplo. Bueno, pues cualquiera que haya estado en pueblo de cualquier parte de Andalucía, pues ha podido ver que en la iglesia habitualmente, ya menos, ¿no? Pero habitualmente las mujeres se ponían delante y los hombres se ponían detrás. Es decir, llegaba el matrimonio y la mujer se ponía con las vecinas, las primas, se ponían delante, los hombres se ponían detrás. Eso también tiene su historia. Sí, tiene su significado, sí, porque en el Islam es más bien al revés. O sea, entonces, el sínodo de Guadix, que era uno de los de 1556, me parece, sí, de esa época más o menos, prohibía expresamente eso. Decía que las mujeres tenían que estar delante y los hombres detrás. Entonces eso es como para decirles, no hagáis lo que hacíais hasta ahora, hacer lo contrario, ¿no? Eran normas que les ponían a los moriscos, que era una represión, porque lo que querían las autoridades eclesiásticas de la época es que fueran cristianos católicos de verdad, ¿no? No solo en la religión, sino también muchas costumbres que tenían. Entonces les obligaban a eso y esa costumbre ha quedado hasta ahora. De hecho, muchos hombres se escaqueaban y no iban a la iglesia por cualquier excusa,
porque para ellos ver a las mujeres juntos ahí con los hombres, pues eso no era normal en su origen. De todas maneras, tenemos que pensar, y eso no se contempla también, que en el tema de la religiosidad es que muchos moriscos, o gran parte de los moriscos, se convirtieron al final, si no ellos, sus descendientes, al cristianismo. O sea, aceptaron todo lo que era la castellanización, la aculturación castellanista, porque no era solo en el plano religioso, sino también en muchas costumbres. Lo que pasa es que esas costumbres también estaban influidas por la andalusí, porque es que los cristianos en su origen ya tenían una influencia andalusí. Y ese es otro tema que trato ahí un poco, pero en otro libro también lo trato más, y es que no se obvia, es que una repoblación de mozárabes, o sea, de cristianos andalusíes al norte peninsular, influyen en muchas cosas, costumbres, en el habla, o sea, son los que empiezan a introducir los arabismos en lo que hoy se conoce como castellano, que esto era romance solo. Entonces son ellos los que introducen todo eso en los primeros siglos de la existencia de esos reinos. Y como eso, muchas costumbres. Los primeros reinos cristianos no eran anti-Andalucía, eran anti-Andalucía en el sentido militar, pero cultural, eran descendientes o les gustaba todo lo andalusí, incorporaban a sus costumbres muchas cosas andalusíes. Hoy en la gastronomía, por ejemplo, vemos muchas cosas en el norte que son cosas muy típicas del andaluz. Sí, quería, pero solo por hacer una pequeña puntualización, cuando estaba hablando del tema de la religiosidad, me he acordado de que en Andalucía especialmente hay mucha devoción dentro de los católicos a la Virgen, a la figura de la Virgen. Y es que hay que recordar, para quienes no lo sepan, que María, la Madre de Jesús, es la única mujer que aparece en el Corán. Es decir, exacto, incluso en ese detalle está, digamos, es que me gusta mucho como es el subtítulo, ¿no? El Al-Ándalus que nos habla, la memoria viva de Al-Ándalus, lo que llevamos dentro, ¿no? Es decir, lo que nos ha ido quedando ahí. Me gustaría también a título, pues, un poco anecdótico, pero que, como estamos comentando, tiene fondo. Hay expresiones que se usan mucho por aquí, yo he mencionado algunas, que tienen su origen, como decimos, en expresiones árabes, como hablábamos de lo de si quieres arroz catalina, por ejemplo, que es una de las más curiosas. Sí, eso es, a ver, yo hago un capítulo sobre el tema de la lengua, entonces ahí hablo, por un lado, de los arabismos que se introducen en el castellano, y luego hay estas palabras que tú dices que son palabras encriptadas, o sea, que en el castellano no tienen sentido, como matarile, rile, o alabín bombá, por ejemplo, estaba en el fútbol y dice alabín bombá, pues, o ra, o siquiera arroz catalina, o expresiones así, que aparentemente no tienen ningún sentido y cobran sentido cuando se acude al árabe andalusí y ves que en el árabe andalusí tienen una significación que entonces sí recobra. Eso aparece mucho en canciones populares, que hay el regotín, regodán, que también pues, dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y por qué los niños cantan eso? Pues tiene su sentido si lo traduces del árabe andalusí, ya un poco deformado. Había un catedrático, Federico Corrente, de la Universidad de Granada, que él ha estudiado porque el árabe andalusí hasta hace poco no se conocía mucho. Había textos, por ejemplo, los cejeles de Ibn Mal, algunos otros textos, pero no se había estudiado. Y en realidad la mayoría de las palabras que pone el diccionario que vienen del árabe, no vienen del árabe clásico, vienen del árabe andalusí, que se ha transformado a lo mejor por la fonética de los andalusíes, no es exactamente igual que el árabe clásico. Entonces es un dialecto. Entonces de ahí sí que vemos que vienen esas palabras. Y estas palabras encriptadas, pues sí, si vemos, podemos buscar algunas, no sé, si quieres que digamos alguna, pues... Sí, por ejemplo, podemos ver algunas de las que tenga por ahí, más que nada para que así pues quienes nos están viendo perciban ese detalle, es decir, como podemos... Sí, por ejemplo,
el recotín recotán que decía yo antes, es una expresión de un juego de los niños en el que uno se ponía arrodillado, escondió la cabeza entre las piernas del otro, mientras que los demás jugadores le golpean la espalda, ¿no? Entonces dice recotín, recotán de la vera al Cordobán. O sea, una frase que así parece para un niño. ¿Qué quiere decir eso? Pues claro, viene de raquitan, racutan, tan, que literalmente significa tumbado estás tú, tumbado vosotros. Tomando esa frase en el juego ya tiene sentido, ¿no? Tumbado estás tú, tumbado vosotros. O el alabín bombá, ¿no? Que viene también del árabe andalusí, cuando se va a un partido de fútbol y quiere animar a los jugadores, pues dice alabín bombá. Dice que significa ea jugadores, venga ya, el juego va bien. Del árabe andalusí, yo no lo pronuncio muy bien, entonces que me perdonen los arabistas, de alabín allá va a la bomba. Aquí hay una mezcla de árabe y de romance, pues bomba o bom es el romance, no el del árabe andalusí, porque el árabe andalusí tenía muchas incrustaciones del romance, que pues claro, es una mezcla de romance y árabe, ¿no? Y otra, pues el ra, dice, de la expresión que dice, literalmente quiere decir mira, 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 ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, lo de Ángela María, que decía, era una expresión de sorpresa que viene de Íngila María, que es el desvelamiento de la novia, ¿no? Que decía, claro, cuando hace desvelamiento da una expresión de sorpresa. O no hay tu tía, que tu tía era un remedio, que había un remedio químico que estaba en el árabe andalusí, que era una mezcla de óxido de zinc con otros componentes, y cuando ya ese remedio no funcionaba, ya no funcionaba nada, dice, ya no hay tu tía. O sea, son cosas que vienen de esas expresiones, ¿no? Sí, como también podemos observar, y hubo un trabajo no hace demasiado tiempo de un profesor de la Universidad de Almería, Jorge Lirola, un arabista de primer sí, nivel, que se fijó en los topónimos, ¿no? Es decir, sí. difícilmente Ventarique, pueblo de Almería, pues podría llamarse así si no fuera porque alguien recuerda y mantiene viva esa memoria de Al-Ándalus, mantiene vivo quiénes fueron los primeros pobladores documentados de ese territorio. Claro, lo echan, vuelven, tal, al final Ventarique es Ventarique, o sea, es lo mismo, ¿no? Es decir, quería preguntarle también otra cosa ya más de tipo académico, porque claro, este libro está muy bien, otros que ha escrito usted y que yo también he leído fervorosamente, también son muy interesantes. Hemos hablado antes de la repoblación, del tema de los moriscos, de la expulsión, de la repoblación. ¿Algún día los libros que estudian los escolares, que estudian nuestros hijos, recogerán esto o vamos a tener que seguir estudiando lo que se estudiaba hace 40 años y lo que se estudiaba hace 50 o 60 años? Yo espero que sí, porque los nuevos investigadores por lo menos están entrando un poco en lo que podríamos llamar el sentido común, ¿no? Por ejemplo, un término histórico que se usaba mucho, y ya veo que se está cuestionando, que es el de reconquista, ¿no? La reconquista de Andalucía. No existe reconquista, sino existe antes. O sea, Castilla y León existe después de Al-Ándalus. ¿Cómo van a poder reconquistar? Es un término ideológico que se acuñó en un momento, pero que no corresponde a la historia, no un término histórico real, porque en los documentos de la época no existe la palabra reconquista cuando se refieren a las conquistas, ¿no? Y menos al principio, que le llamaban presura. Presura era que tomaban un territorio baldío, desierto, y lo tomaban para ellos y lo escrituraban para ellos. O sea, le llamaban presura, y la historia oficial le llama reconquista, pero bueno, ese es otro tema. Y yo espero que los nuevos investigadores, porque yo cuando leo a la gente nueva sí que veo que va
acuñando otros términos, por ejemplo el término andalusí en vez de término hispano-árabe o término de moro, ¿no? En sentido despectivo, que en origen moro no tiene un sentido despectivo, viene de Mauri, que era el de pies oscuras, por eso Mauritania, la tierra de los mauris, la tierra de los moros, y luego con los almorávides pues ya empezó aquí a identificarse a los almorávides que eran más un poco más de piel oscura, pues como moros, ¿no? Pero no era un sentido despectivo, luego ya se ha usado como sentido despectivo. Y yo creo que sí, que poco a poco se va imponiendo, aunque hay corrientes ideológicas que van a la contra y quieren volver a los mismos parámetros de hace 40 años, pero esperemos que la intelectualidad o los chavales que están ahora en las universidades pues no caigan en esas leyendas. La historia a veces, como se ha formado desde el punto de vista nacionalista, el nacionalismo español está basado en el nacionalismo castellanista medieval, pues claro, ¿qué pasó? Que en un momento dado, a partir sobre todo de Alfonso X, pues la historia de España se basa en leyendas, en cosas fantásticas como lo de Santiago Matamoros y todo aquello, ¿no? Entonces eso se incorporó en un momento dado a la historia. Y claro, pues después se ha seguido estudiando la historia con estas fuentes, ¿no? Que son fuentes fantásticas, sospechosas, que no tienen ningún sentido. Entre otras razones, como bien está apuntando, claro, los documentos sobre los que nos suelen contar esa falsa reconquista, que en realidad fue conquista, es decir, pues, hay una guerra, unos ganan y otros pierden. De esa época no hay ni un documento en el que se hable de reconquista. Lo que sí es que se cuenta, se empieza a escribir la historia 100 y pico años después, claro. No solo la cuentan los vencedores, sino la cuentan con poquísima información porque la cuentan muchísimo tiempo después. Es decir, ni siquiera es algo que está ocurriendo en el momento, ¿no? Sí, normalmente las fuentes están escritas, eso es lo que tú dices, como muy pronto, 100 años después, ¿no? Las mismas crónicas de Alfonso X, la época de Fernando III y Alfonso X están escritas después, no están escritas en la misma, no son los contemporáneos de los que escriben la conquista de Andalucía por Fernando III y Alfonso VII, sino son sus sucesores los que hacen un relato que les conviene a ellos. Por eso hablan de que vaciaron Andalucía de musulmanes y todo eso, pero claro, son crónicas fantasiosas, ¿no? Que no están con la realidad, porque luego entra en detalle en otras cosas y ves las contradicciones que hay con eso, ¿no? Y pasa pues, lo que pasa con todas las historias. También en Al-Ándalus va a pasar lo mismo, ¿eh? La historia que cuenta la invasión musulmana del 711, cuando uno lee las crónicas de la época, dice, bueno, pues esto parece una novela. Cuando Tarí entra y se pelea con Musa y parece que le está leyendo los pensamientos y tal, parecen novelas históricas más que historias. Claro, si tú reconstruyes la historia sobre novelas históricas, pues llega un momento que no sabes en realidad discernir lo que fue, lo que no fue. Hay que ser críticos con todo, con todas las fuentes y comparar. Y eso se está haciendo. De verdad que hay mucha gente rigurosa, pero no está llegando a la sociedad en general. Y por supuesto a la escuela. La escuela sigue manteniendo los mismos mitos de siempre, ¿no? Sobre el tema este de Al-Ándalus, los mismos mitos. Le voy a hacer una última pregunta, que aquí en Almería, desde donde hablamos, seguro que va a incendiar un poco. Porque claro, siempre habíamos tenido una idea de dónde venía lo de las tapas, que aquí es una maravilla. Entonces creo que para terminar podemos comentar cuál es el origen andalusí de las tapas. Bueno, es que yo cuando entro, cada vez que entro más a fondo en un tema de Al-Ándalus, ves que no ha cambiado nada, que no se ha inventado nada. En el tema de la comida, pues ya existía todo. Ya existía la albóndiga, la empanada, la salchicha, el salchichón, la longaniza, el morcón,
todo eso. Y las tapas también existían. Las tapas eran el acompañamiento de la comida. Luego se ha querido hacer una historia de que si era una tapa que se tapaba, a lo mejor la palabra tapa viene porque se tapaba el vaso de vino con algo, como dicen. No, en Almería no sé lo que cuenta, pero yo leo esas cosas. Pero en aquella época ya había acompañamientos para la bebida, porque se bebía mucho. Y vino, se bebía mucho vino entonces, y se ha seguido bebiendo después. Entonces era muy típico, pues claro, las tapas de la época pues eran la aceituna, eran las habas fritas, los garbanzos fritos, cosas así, los altramuces, cosas así que eran los acompañamientos. Pero ya existía esa costumbre, incluso los puestos que había en las fiestas y en los zocos, pues había tapas de este tipo también para acompañar a la bebida. O sea que no se ha inventado nada. Pues una maravilla. También las tapas tienen origen andalusí, de lo cual, pues, la verdad es que O anterior, a lo mejor anterior. Yo cuando hablo de la época del Andaluz, pongo en la época del Andaluz esas cosas, pero muchas cosas ya existían antes también. Claro, o sea que, claro, es que entre otras razones, también es verdad, habría que detallarlo, ¿no? Pasa que no hemos ido por el argumento del libro al andaluz, pero evidentemente Andalucía, el territorio que ocupa Andalucía, pues nunca ha sido como nos han vendido desde la historiografía oficial, una especie de lugar por el que, curiosamente, pasaban las civilizaciones, pero ninguna se quedaba. O sea, aquí llegaban los fenicios y de repente ya no había fenicios, había otra cosa, y llegaban otros y de repente ya desaparecían y había otros. Y en este caso, llegaban los berberiscos, llegaban, invadían esto y de repente ya no había castellano. Y no. O sea, aquí hemos ido fusionándonos unos con otros, y somos el producto de esos miles de años de existencia. Claro, es que la historia a veces se cuenta en periodos estancos, ¿no? Como si los fenicios eran una cosa, los romanos otra, los visigodos otra, los musulmanes otra, los cristianos otra. No, hay una población de base que es la que se va adaptando. En el caso de Al-Ándalus existía la población bético-romana, de origen bético-romano, que la mayoría es la que se va adaptando al Islam. Al principio muchos seguían siendo cristianos, porque en el Emirato y el Califato había muchísimos cristianos, y luego eso se van convirtiendo por circunstancias, por interés económico o porque le gustaba, se van adaptando y se van haciendo musulmanes muchos, porque llamaban los muladíes, pero la mayoría de la población tenía sus costumbres ya de antes. Hay costumbres que vienen ya de antes. En el caso de la gastronomía, pues, por ejemplo, la albóndiga ya existía en la época romana. O sea, pues, y tiene una palabra de origen árabe, ¿no? Albundú, la bola, ¿no? O sea, que ya existía. Y todas esas cosas. Y fiestas, por ejemplo, hay fiestas, las fiestas paganas, pues ya existía. La Navidad, los romanos la celebraban, no en el sentido religioso, pero la celebraban exactamente, más o menos igual. Había vacaciones escolares, se hacían regalos, comían determinadas cosas, igual que en Al-Ándalus. Y en Al-Ándalus la Navidad la celebraban tanto cristianos como musulmanes. O sea, porque muchas veces eran los mismos, cuando hablan de las tres culturas como si fueran tres cosas diferentes, pero en realidad eran las mismas personas, el mismo pueblo, que unos eran cristianos, otros eran musulmanes, otros eran judíos, incluso hasta dentro de las mismas familias. Es que hay anécdotas de que nos hablan de que las familias de los llamados mártires de Córdoba, que serían los cristianos más fanatizados del siglo IX, que se daban incluso al martirio, pues en esa misma familia había el padre, a lo mejor era musulmán, la madre era cristiana, la hija era cristiana y el hermano era musulmán. O sea, que eso lo cuenta Álvaro de Córdoba. Si en esa familia ya tan fanatizada había diversidad religiosa, ¿cómo no la iba a ver la sociedad en general? Por eso, cuando hablan de tres culturas, yo no estoy de acuerdo con las tres culturas. Eran tres religiones y una cultura, la islámica. Es que a veces se confunde lo que es musulmán con árabe con islámico. Son tres conceptos que parecen iguales, pero no son, porque árabe es de la península arábiga, o que habla el árabe y no tiene por qué ser musulmán. Puede ser cristiano o puede ser judío. El musulmán es el que profesa la religión musulmana, pero no tiene por qué ser árabe. En realidad la mayoría de los musulmanes hoy no son árabes. O sea, la gran mayoría no son árabes. Y el islámico se puede referir al tema religioso, que profesa la religión del Islam, o al tema cultural. Y en ese sentido
Al-Ándalus sí era una sociedad islámica. ¿Por qué? Porque adoptó como lengua de cultura el árabe, pero lo hablaban, lo adoptaron tanto los cristianos como los judíos y como los musulmanes. Porque Álvaro de Córdoba, este cristiano que hablo del siglo IX, que escribió varios libros, habla de que los cristianos, no los musulmanes, los cristianos les gustaba aprender el árabe y se quejaba de eso. Dice, ay, qué dolor, ya no les gusta el latín, ya no practican latín, ahora le ha dado por el árabe. Y se quejaba. ¿Por qué? Porque el árabe fue la lengua de cultura y la civilización islámica se usaba el árabe como lengua de cultura. Luego, a nivel popular, seguía usándose el romance, derivado del latín, porque la mayoría de la gente, como venía de la bética, pues seguía usando el latín. Y muchas particularidades que hoy vemos en el habla andaluza vienen de esa época e incluso de antes, de la época de la bética. Porque tenemos la anécdota de Adriano cuando fue de cuestor a Roma, al Senado, y dio un discurso, se reían de él, de cómo pronunciaba el latín, ¿no? Porque ya pronunciaba de alguna forma diferente, y en Al-Ándalus ha pasado lo mismo. También había ya ceseo, había muchas de las características del andaluz vienen del Al-Ándalus. Curiosamente los lingüistas, los dialectólogos andaluces no se han dado cuenta de eso. Ahora empiezan a ver estudios sobre el tema y muchas de esas características vienen del Al-Ándalus, como la pérdida de la S final, que incluso ya se daba antes. Parece que Manuel Albaz dice que en la bética ya había la pérdida de esa S final. Entonces, claro, hemos creado una forma de hacer el plural ante la pérdida de la S, pues ¿qué hacemos? Abrir, para hacer el plural abrimos las vocales, ¿no? Pues eso ya se daba en aquella época. Y otras características que yo explico en el libro del andaluz actual que ya se daban en esa época, sobre todo el jejeo, la introducción de sonidos que no existían en el romance, como la H aspiral, ¿no? La ja o la sin, que en las costas sobre todo, pues, la CH no la pronunciamos como en castellano, muchacho, ¿no? Hay zonas de Andalucía que dicen muchacho, no muchacho. O sea, que ese sonido ya venía también de Al-Ándalus y otras cosas así que yo estudio en el libro este. Pues yo creo que ha quedado clarísimo que este libro, ahora sí, que este libro es una auténtica joya para todos aquellos que quieran saber más, no digo sobre Andalucía, sobre nosotros mismos, sobre cada uno de nosotros, sobre los andaluces, sobre por qué hablamos como hablamos, por qué nos relacionamos como nos relacionamos, por qué comemos lo que comemos, por qué son nuestras ciudades como son. Bueno, pues todo eso viene de Al-Ándalus como síntesis de lo que ya también había de antes. Y que por lo tanto es parte de nuestra identidad mantenida, unas veces a las claras y otras veces de modo oculto, para poder sobrevivir, para poder llegar hasta 2021, por ejemplo. Vivo. Sí. Pues muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por este libro.